não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Bienvenidos a bordo, a una jornada, a un vuelo bastante alegre. Estamos moviendo un poco los muebles porque el año próximo no sé si cambiaremos la escenografía, pero haremos la ficción de que se cambia el avión, que le ponemos otro fuselaje, nos contrata otra compañía. Mientras tanto, hoy es un día de festejos porque hasta nos asociamos a Cristina de Kirchner con el triunfo, el campeonato de Racing, ya que ella aludió a ese tema y se inundó de felicidad. Nosotros también compartimos la dicha y dentro de la dicha, y antes de explicar algo de la dicha, les quiero decir que hemos invitado hoy a una persona que canta y baila y le vamos a pedir que, como ha cantado hace poco en algún programa de televisión, que nos cante Tengo el corazón contento, justamente por el tema de Racing. Y lo que más quiero contarles de lo de Racing es casi una especie de broma que comentaban en la cancha ayer, en el medio de la alegría, que es la frase del capitán de Racing, de un jugador muy conocido que se llama Milito, que volvió a la Argentina después de triunfar en Europa y que creo que es un buen eslogan para cualquier presidente. Él volvió a Racing no por dinero, sino por la camiseta. Sería bueno para cualquier candidato que se plantee la misma consigna. Dentro del amor y la simpatía de todo lo que nos produce los hinchas de Racing, uno lamenta el episodio de que de pronto haya alguno que iba siempre a ver a Racing y este año un compañero, un colega, se privó de la alegría de verlo campeón, que es alguien que estuvo acá y nos acompañó, que se llamaba Pepe Eliaschev. Y también de otra persona que murió hace más tiempo, con la curiosidad de que murió con un cajón cerrado, en un gran velatorio, un gran hincha de Racing también, que porque el cajón estaba cerrado, nadie o muy pocos se enteraron que lo acompañó la camiseta de Racing en ese cajón cerrado. Suspendemos el tema de Racing, ya tenemos mucho Racing, y vamos a algo de la semana, a esta especie de locuacidad compulsiva que tiene la presidenta Cristina de Kirchner, que empezó a hacer conferencias, a platicar con ella misma y con el público, algo soliviantada, algo enojada por episodios o acontecimientos que la sacuden, y un poco nerviosa, pero tan interesada en lo que ocurre, en lo que le pasa, que algunos de los médicos que la atienden están un poco preocupados por la evolución del estrés que provoca esta situación. Hoy nos anunció Cristina que va a hablar todos los días para hacer, como Fernando de la Rúa, darnos las buenas noticias del gobierno. La curiosidad, sin embargo, de la administración de Cristina y de sus actos de gobierno es que los utiliza para castigar a adversarios, a enemigos, a gente que ella fantasmalmente ve como posibles destituyentes, sean periodistas, sean jueces, magistrados, etcétera, pero también que ataca a su propia gente. Lo vimos hace un tiempo cuando forzó la destitución del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas. Virtualmente lo acusó de corrupto en el medio de una rueda, de una conferencia. Después, por supuesto, nadie le hizo juicio a Fábregas, pero consiguió echarlo. Ahora le tocó el turno a Daniel Scioli, que me parece no está del todo conforme, ni tampoco comprende cuáles son las razones de los ataques de Cristina, en los que ella lo impugna por el color naranja de su campaña, por la sucesión de fotografías que lo acompañan
Y por episodios como, por ejemplo, este video que nos va a pasar el director mientras yo sigo hablando, en el cual Daniel Scioli extrañamente fue filmado, filmado muy profesionalmente, con varias cámaras, cuando viajó en un avión privado, contratado, de alto costo para el gobierno, porque dicen que gastó mucha plata, no tanto como la que gastaron Kicillof y Timmermans para viajar a Nueva Zelanda. Pero independientemente de eso, si ustedes ven, con cámaras fijas, con cámaras ambulatorias, lo registraron a Scioli en su visita a Miami, donde se fue a sacar una fotografía con Bill Clinton, cuando antes se había sacado una fotografía con el presidente Correa y se había sacado una fotografía con Michelle Bachelet. Y no pudo sacarse una fotografía con la presidenta de Brasil, que parece que eso desencadenó la rabia de Cristina. Tanto que ella lo mencionó. No se saquen tantas fotografías, no hagan tanto marketing, presenten planes, presenten una plataforma, como si Néstor Kirchner hubiera presentado una plataforma cuando fue gobierno. Como si Néstor Kirchner, por ejemplo, después de escuchar siempre que uno de los grandes méritos de esta administración es la asignación universal por hijo, en realidad no estaba no solo en sus planes, sino que en la parte de su gestión le costó mucho aceptar esa propuesta que había planteado gente de la izquierda, Alfonso Prat-Gay y Elisa Carrió. Pero ¿cuál es la razón, se preguntará Scioli, de estos ataques, cuando ya él consideraba que era el candidato natural de Cristina? Algunos dicen que Scioli no cumple. Nadie sabe realmente qué es lo que tiene que cumplir. Pero en las formas, a Cristina parece molestarle cierto apego de Scioli a la farándula, a esta aparición de fotos e imágenes y poco texto, como si cuando lo eligieron a Scioli como vicepresidente de la Nación y luego como gobernador, hubiera sido diferente, porque ellos lo conocieron con los Pimpinela, los conocieron con Nacha Guevara, como venía del menemismo, como venía del dualdismo. En consecuencia, ¿cuál es la sorpresa que tiene hoy Cristina de Kirchner con Daniel Scioli? Para nosotros ninguna, para la gente no lo sé. Un anticipo de lo que puede suceder con todo este tema de las causas judiciales, sobre todo las que se están transitando en los Estados Unidos, tiene una fecha probable, mediados de enero del año próximo. Ahí va a haber una novedad. Me parece que el gobierno no está demasiado contento con la posibilidad de esa novedad, menos la presidenta. Bueno, ella siempre habla mal de Clarín, nosotros se queja de Clarín porque Clarín nunca ve nada bueno en la administración de Cristina. Cristina parece que el único diario que lee es Clarín, porque solo se refiere a ellos. Pero independientemente de eso, quiero consignar un detalle de Clarín, que ha copiado algunas formas de Cristina. El otro día, a través de ADEPA, le dieron un premio al señor Herrero Mitjans de Clarín y a un prestigioso jurista como Gregorio Badeni. Y se lo dieron por sus aportes a la incorporación de elementos de la libertad de prensa en la última reforma constitucional de hace 20 años. Es parte de otro relato, porque al margen de los méritos quizá de Herrero Mitjans y sobre todo de Badeni, ellos no fueron constitucionales constituyentes. Ellos no cambiaron la Constitución ni introdujeron ningún tipo de reforma en el tema de la libertad de prensa.
Eso lo hicieron los convencionales constituyentes y ninguno de estas dos personas lo fueron. Cristina tuvo otro momento la semana pasada de malestar y disgusto. Lo encaró por la mala cara, justamente, a Leandro Despuy, el titular de la Auditoría de la Nación. Le molestó cómo miraba Despuy, el rictus que posiblemente lo acompaña desde chico, y le dijo al aire que cambiara la cara, que se pusiera más simpático, porque le estaba remodelando, le había remodelado el edificio de la auditoría. Algunos dicen que Despuy, a quien le cortaron el discurso, molestó a la presidenta porque dijo que la idea de reformar el edificio de la auditoría, que ha quedado bastante lindo realmente, data del 2002. No es un atributo exclusivo de esta administración kirchnerista. De cualquier modo, lo más interesante de esto es que esta administración, con los mayores ingresos que ha tenido la economía de esta administración en toda la historia de la Argentina, tardó 12 años en restaurar el edificio, no en hacer uno nuevo. Igual, lo que más sorprende hoy es cómo Cristina se pelea con los jueces, cómo insinúa cuestiones ilícitas de los jueces, pero no da nombres de jueces. Pero todos saben a quiénes se refiere. Pero es como una pelea casi ingenua de la Argentina, en la cual los jueces le suelen responder con otras medidas, como la que se conoció hoy con el procesamiento de 2 fiscales, sobre todo uno del corazón de Cristina, por ser remisos, incompetentes en investigar la causa de Báez. El otro detalle, la curiosidad, es que Cristina, otra vez en todos estos mensajes que dio, la emprendió de nuevo contra Domingo Cavallo, pero brutalmente. Lo acusó de todo. Es como su archienemigo, el causante de todos los males de la Argentina. Y se olvida, Cristina, más allá de las responsabilidades o culpabilidades de Cavallo, del exministro, que ellos, ella y su marido, fueron los más amigos de Cavallo, cuando Cavallo estaba en el ejercicio, que Cavallo los ayudó particularmente, sobre todo con el tema petrolero, y que los grandes ingresos que tuvo la provincia fue gracias a Cavallo, porque Cavallo era y confiaba en el principal gobernador que tenía de su lado, que era Néstor Kirchner, y Kirchner estaba agradecido con él. Raro, pero son las vueltas de la vida política. Voy ahora a tratar algo que no es habitual en este programa ni que a mí particularmente me interese, pero son datos de alguien cercano a la administración del gobierno, tan cercano que en algún momento participó en las campañas de Néstor Kirchner, alguien que les acercaba a Kirchner, como también a Cristina ahora, encuestas que él mismo organizaba. Me voy a reservar el nombre, por lo menos hasta el próximo programa, pero voy a darles algunos detalles de lo que estas encuestas están indicando para alguien cercano a la presidenta de la Nación, para alguien que en ocasiones la ve cuando no está pintada, cuando está con jogging. Y le lee, por ejemplo, que la situación en la provincia de Buenos Aires y también en buena parte del país ha mejorado en forma interesante la performance de Mauricio Macri. Esto no significa que supera a nadie, sigue más o menos o un poco mejor de lo que estaba antes. Pero está muy bien en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. Menos bien en el segundo cordón, donde ahí sí lo supera largamente Massa. Ahí se encuentra como una suerte de promedio, de empate entre los dos. Y, como todo el mundo sabe, Scioli camina también más o menos en el mismo estándar de calificación para la opinión pública.
Scioli, curiosamente, rinde lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en la capital federal. Claro, estamos hablando como si a Scioli lo fueran a postular como candidato a jefe de gobierno de la capital, que no es el caso, simplemente se menciona el hecho. El gobierno, Cristina, no tiene todavía un candidato para la provincia de Buenos Aires. En realidad tiene dos, a los cuales está testeando. Uno es Diego Bossio y el otro es un ex militar, o militar todavía, creo que está en situación de retiro, que es el coronel Berni, o teniente coronel Berni. Ellos dos son... Berni es una persona que diría, si Bossio tiene mucho acceso a la Casa de Gobierno por el presupuesto que maneja, porque la esposa es cercana a la presidenta, yo diría que Berni, como dicen algunos, es como una especie de jardinero, está mucho tiempo en Olivos. O sea que es una persona que hay que observar. Del resto de los que van para el gobierno, bueno, por algunos tienen más simpatía que por otros. Están tratando de candidatear a un joven que se llama Musi, de procedencia dualdista, casi manzanera, como el padre, pero verdaderamente nadie cree que tenga posibilidades. Me parece que esos son los dos candidatos que hoy están probando. En una provincia donde Massa tiene varios candidatos a gobernador, desde Justosi a Insaurralde, a de Narváez, donde se va a permitir hasta una gran interna para ver quién es su candidato o su representante para la provincia. Provincia particular, tan particular que es una provincia, digamos, con mucho contenido de gente del interior, que siempre parece obligada a elegir un blanco. Y además de un blanco, que ese blanco quizá no sea de la provincia. Tomemos los ejemplos. Rucauf, de Capital. Solá, un hombre de la provincia, pero que en realidad es de la capital. Scioli, un hombre formado en la capital. Y si ahora miramos a los que están candidateándose, también tienen características semejantes. Con relación a Massa y a las encuestas, una de las curiosidades es esa capacidad hiperkinética que tiene Massa para conseguir nuevos socios, esa búsqueda de territorio. Hace poco conquistó al intendente de Lobos, hoy estaba tratando de lanzar otras candidaturas, y también hay que consignar que cerró un convenio con los Rodríguez A. Convenio que estuvo refrendado por un hombre de Rodríguez A, Bernet, un hombre de Massa, el señor Juanjo Álvarez, y en el cual estuvieron los cuatro juntos, salvo un rato en que Massa y Rodríguez A se pasearon del brazo por el interior del jardín y conversaron, vaya a saber uno, qué cuestiones. Para esta noche tenemos tres invitados, una señora y dos dirigentes reconocidos en su actividad, importantes. La señora invitada es Graciela Fernández Meijide y realmente la idea no era invitarla por este acontecimiento nuevo que está viviendo la Argentina sobre la cuestión de los derechos humanos. Cuestión que otra vez ha tomado una temperatura política y de la cual hay más de uno que se aprovecha. Pero la consigna, lo que de un modo motivó esta situación también, es la declaración que hizo Macri y en alguna medida también que hizo Sergio Massa, de que en el próximo gobierno, si ellos llegan a alcanzar el poder, van a terminar con los curros de los derechos humanos. Lo curioso es que estas manifestaciones de estos dos dirigentes políticos fueron acompañadas de un modo y de otro por Julio César Estracera y por la señora Fernández Meijide.
Las otras dos personas invitadas, una es un economista. Se llama Miguel Ángel Broda, no es la primera vez que está acá. Nos va a tener que explicar por qué, si le iba tan mal a este gobierno, ahora tiene menos inflación de la que tuvimos en este último año y medio. Porque al margen de la discusión sobre cuál es el guarismo de la inflación de este mes, lo cierto es que va a ser el índice más chico del último año y medio, lo cual uno debería verlo como una suerte de triunfo, cuando en realidad es una monstruosidad, porque nos está dando una inflación de por lo menos 24%. Pero bueno, los argentinos hemos aprendido a convivir con esa tasa, para bien o para mal, generalmente para mal. Y el otro, el del canto y del baile, el que es candidato a presidente de la Nación, que es gobernador, que es peronista, a quien le vamos a pedir que nos cante Tengo el corazón contento como los de Racing, o por lo menos que nos responda sobre otras cuestiones. ¿Hasta dónde el peronismo va a acompañar a Cristina de Kirchner? Y sobre todo, ¿hasta cuándo? En un minuto volvemos. Justo me sorprende la cámara cuando le iba a contar una revelación a José Manuel de la Sota, que se la postergaré o no se la daré nunca. Le quería preguntar, antes que nada, vos que fuiste tantos años gobernador, que tenías que dirigirte a tu gente, digo a los cordobeses, ¿nunca se te ocurrió hablarle todos los días como quiere hacer Cristina ahora? No, eso lo hacía Chávez también, ¿no? Hablando con el presidente, se llamaba el programa de radio que tenía. Sí, bueno, también... Chávez que hablaba permanentemente. Pero bueno, Cristina a través de la televisión y de la radio. Parece que van a ser spots muy pequeños los de Cristina. No va a ser esas largas peroratas de Chávez, ni esas tenidas que hacía Reagan, pero las de Reagan eran semanales, creo, ¿no? Sí, tenía una conversación semanal sobre un tema específico de gestión. ¿Qué necesidad hay de expresar todo esto por parte de ella? Hay una necesidad un poco compulsiva de la presidenta de hacer abuso de posición dominante con los medios que obligatoriamente casi monopólica. Tienen que distribuir su opinión. Yo creo que esto es parte de lo que estamos viviendo. Ella festejó los 31 años de la democracia sola. La Argentina que yo quiero construir significa que dentro de 2 años la democracia la festejemos entre todos, gobierno y oposición, porque la democracia es de todos. Lo que ocurre es que en los últimos años en la Argentina no hay posibilidad de consensos. Entonces el que gana una elección quiere arrinconarlo al que perdió y aniquilarlo. Y el que pierde, como está afuera de todo, lo único que vive deseando es que le vaya mal al que ganó para ocupar su lugar. Y esto hace que no tengamos un sistema estable de convivencia. Acá no hay nada de diálogo, no hay nada que se pueda discutir, consensuar. Además no hay grises, o es blanco o es negro. A propósito de eso, ¿vos tenés tanta diferencia con Daniel Scioli, por ejemplo? Sí. Sos peronista, sí, pero sos gobernador. Scioli se proclama a sí mismo continuador del actual modelo. Él está más kirchnerista que nunca, seguramente porque está teniendo necesidades internas de conciliar con la cámpora, con todos los sectores más afines a la presidenta, pero las últimas declaraciones que he visto de él son casi de una adhesión fervorosa. A mí me resulta difícil de Scioli, es que él ha sido, ¿cómo diría?, obediente con las ideas de sus superiores, que me resulta difícil saber qué es lo que piensa él realmente. Ahora, en el caso de Scioli, él ha manifestado, digamos, voluntad de, como vos decís, de obediencia a Cristina. Ella no parece pagarle del mismo modo. Ahora, a vos que estás como un poco más opositor... Un poco. Bueno, yo digo, no he tenido nunca relación con este gobierno porque intenté tener una relación institucional y me encontré siempre con las puertas cerradas. Y no por mí, por los cordobeses que yo gobierno. Consideré siempre es una falta de respeto. ¿Es algo personal? No sé si es personal, yo creo que son diferencias de tipo político. Pero no son peronistas. No somos peronistas. Acá gobierna el chavismo en la Argentina. Fíjate que los 2 países que más inflación tienen son los 2 gobernados por el chavismo. El 90% de los países del planeta
gobiernen partidos de izquierda, de centroizquierda, de derecha, de centroderecha, no tienen inflación. Los únicos progresistas, entre comillas, que creen que la inflación es buena, son los partidarios del chavismo en Venezuela y en la Argentina. Bueno, yo soy peronista, yo quiero un país reconciliado. Yo quiero un país donde el acuerdo entre el capital y el trabajo sea algo normal. Yo quiero un país donde el diálogo nos permita encontrar soluciones de conjunto. No quiero un país dividido, separado como el que estamos sufriendo hoy. Necesitamos realmente enfrentar el futuro de otra manera. Y yo no creo que quien sea parte de esta situación de hoy pueda tener la voluntad y la vocación de convocar a todos. Si yo soy presidente, yo también los voy a convocar a los K, porque son parte de la Argentina, aunque yo crea que el fanatismo es enemigo de las convicciones democráticas. Pero aún así, creo que es necesario un pacto por una mejor Argentina. Te escucho y en alguna medida también lo escucho decir esas cosas a Daniel Scioli, un poco a Sergio Massa. Pero él es parte del poder que no le puso límites. Pero él no puede decir, yo, sí, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo también escucho muchos candidatos que dicen que van a bajar impuestos, pero en la Argentina estamos llenos de políticos de dos caras. No, una cara durante el proceso electoral y otra cara cuando nos gobiernan. De la Rúa también dijo que iba a bajar impuestos. Después vino Machinea, pómbate, acabó la posibilidad que tenía la Argentina de recuperarse. Todos dicen que van a bajar impuestos, yo los bajé. Yo quiero que les pregunten quién bajó el ABL, quién bajó el impuesto provincial cuando le tocó gobernar, porque decir es fácil decir. Ahora, si Scioli cree que hay que construir un país reconciliado, ¿por qué no le dice a la presidenta que pare con sus agresiones? Pero es que debería pedirle que pare con las agresiones a él. Bueno, entonces ya es una situación muy incómoda la que él tiene. Ahora, yo he escuchado decir varias veces, no a él, sino a su grupo de amigos, que se siente incómodo. Yo cuando me siento incómodo en algún lado tomo distancia. A mí me gusta disfrutar con lo que estoy, vivir como cualquier persona, no sufrir la vida. Quizá él es más ecuménico que vos. A lo mejor perdona más, pero yo creo que no es un problema de perdón, es un problema de poner límite. Es como con los hijos, ¿no? Hay padres que son muy concesivos con sus hijos, que creen que siendo compinche de sus hijos y oponiéndose a las reglas de disciplina que ponen los maestros les hacen un bien. Y lo que le están haciendo es un grave daño, porque están destruyendo la educación, destruyendo el futuro de los hijos que dicen amar tanto, mientras los hijos están solos y ellos ven televisión. Entonces me estás diciendo que Cristina tiene la fórmula correcta con Daniel Scioli, que le va marcando todos los días. Si él se considera un fiel discípulo, va a tener que obedecer. En tu caso particular, y antes de pasar a la cuestión peronista, hay dos detalles. Uno, evidentemente, con la Cámpora no te llevas bien. Ahora es porque los de la Cámpora están en una especie de parricidio que matan a todos los veteranos. No, porque creo que se equivocan. Yo los otros días escuchaba unas declaraciones que hacían respecto de mí, creo que uno de los líderes de la Cámpora, no sé si de Pedro o cuál de ellos, ¿no? Y venía bien hasta que descarrilaba. Yo había dicho que estamos viviendo en una democracia sin partidos, porque los partidos han explotado. Sí, claro. Hay radicales o de origen radical en todas las opciones, hay peronistas o de pseudo origen peronista en todas las opciones, y decía que los partidos han explotado por esto de tener gobernantes de doble cara, una cara en la elección prometiendo y otra cara gobernando haciendo todo lo contrario. Y porque los partidos no son un lugar donde se debatan ideas, donde haya propuestas, sino que son solo una máquina para llegar al poder. Él decía que yo estaba equivocado, porque el Frente para la Victoria era una organización democráticamente perfecta. Hasta allí estaba en su derecho. Y me parece bien que defienda su fuerza política. El problema es que estos chicos descarrilan cuando de la defensa de lo que ellos han construido pasan a la agresión respecto de lo que pensamos distinto. Y ya nos tratan de empleados de los buitres, de empleados de Clarín, de empleados de alguien. Pareciera ser que en la Argentina hay solo dos patriotas, Kicillof y Cristina. Y yo creo que los patriotas son todos los argentinos que laburan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que tienen que pagar impuestos a las ganancias sobre el salario, que toman riesgos siendo empresarios en una economía que no es de mercado, donde el gobierno puede intervenir y quitarle todo lo que tienen de un día para otro. Los productores del campo, que en mi provincia, imagínate Roberto, 29 millones de toneladas de cereal este año, 4 millones más que el año pasado.
Córdoba sola produce el 30% de los cereales de la Argentina, con un gobierno que los maltrata, que los acusa de evasores, de desestabilizantes. ¿Te imaginas cuando haya un acuerdo social y todo el mundo pueda producir con alegría, invertir, cómo el país va a progresar? Bueno, pero también van a bajar los precios, porque justamente esta sobreabundancia de cereales es lo que ha hecho bajar el precio, no solo por la Argentina, sino por Estados Unidos también. Pero si vos tenés la posibilidad de transformar los commodities en agroalimentos para un mundo que cada día demanda más cantidad y más calidad, y tenés la posibilidad de producir biocombustible, como podemos hacerlo perfectamente, tanto de la soja como desde el maíz o de la caña de azúcar, realmente el futuro es bueno. Si nosotros tenemos una relación madura con Europa, una relación de cooperación tecnológica y financiera con Estados Unidos, una alianza estratégica con Brasil, para tener un mercado adecuado con nuestros hermanos uruguayos, paraguayos y un buen acuerdo con lo que es la nueva organización del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, el panorama de Argentina mejora. Lo que pasa es que tenemos sueños chicos porque jugamos en cancha chica. Vos que sos de Racing, si jugás en cancha chica no podés soñar muy alto. Si jugás en cancha grande, bueno, las posibilidades son otras. Tenemos el estadio, uno de los estadios más grandes. Tan agrandados, che, pero les venía bien, hacían falta. Mirá, desde Mostaza Merlo, que los llevó paso a paso, venían mal. Y ahora que estén bien, a mí como argentino me parece bien. José, el peronismo, vos sos gobernador, peronista, te reunís con los gobernadores. Hay como una especie no también... mucho, en los últimos 12 años prácticamente estuvieron prohibidas las reuniones de los gobernadores. Bueno, pero ustedes se hablan, supongo. Prohibidas hasta las reuniones del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, que es de las provincias, y que lamentablemente en la visión conspirativa del kirchnerismo, toda reunión ya es sospechosa. Ahora, ojo, perdóname, y en esto no quiero entrar a discutir, pero ustedes son bastante grandes, se supone que bastante poderosos, como para decidirse a reunir, quiera o no, Cristina o Néstor Kirchner. A mí nunca me prohibió reunirme nadie. Ah, bueno, entonces... Y yo digo lo que pienso, y aunque me graben los teléfonos, me importa tres pitos, porque lo que digo por teléfono, lo digo acá, lo digo en la radio, lo digo en todos lados, porque yo quiero ser un hombre libre y me niego a vivir en un país bajo amenaza. Entonces, si hay gobernadores que aceptan las reglas de juego que les impone la Rosada, es lamentable. Yo lo decía los otros días en Corrientes. Ricardo Colombia, que es mi amigo y que es un gobernante del radicalismo y que tiene un vicegobernador peronista como Gustavo Cantero, tiene la virtud de no haberse dejado bajar la cabeza por las instrucciones de la Rosada, porque los gobernadores están sujetos a una extorsión. Tienen que defender a la gente que los votó o tienen que obedecer las órdenes de la Rosada. Ahora, todos por plata. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que la Casa Rosada tiene ventanales que dan sobre el río de la Plata. Y en ese paisaje los provincianos no estamos. Y aunque a veces llegan los provincianos ahí, se olvidan de las cosas que dijeron cuando llegan. ¿Será que se quieren hacer porteños? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Esta ciudad es muy linda, es muy encantadora. Mirá, yo he sido diputado nacional y senador nacional, nunca me quedé un fin de semana. Siempre me volví a mi Córdoba, porque mi vocación era gobernar mi provincia. Bueno, tus mujeres son un poco celosas. No me acompañan, no. Y mi mujer, Adriana, me acompaña a todas partes, pero no es un problema de celos, es un problema de pertenencia. Para construir una Argentina fuerte hay que construir una Argentina bien federal también. No puede haber hijos del puerto e hijos del interior. Tiene que haber familia. La Argentina tiene que ser familia. Y lamentablemente los gobiernos se han ido apropiando de los recursos con provincias que han ido cediendo. Yo tengo 3 demandas ante la Corte. Yo no le he cedido ni un tranco de pollo. Yo recular, no. Defender a los cordobeses es mi obligación. Para eso me han elegido. Y voy a seguir en ese camino porque creo que fortalezco el país de esa manera. Imagínate, me deben 9.935 millones de pesos y seguimos construyendo autopistas, 310 kilómetros de autopistas con recursos propios, seguimos construyendo vivienda con recursos propios, vamos a llegar a 500 escuelas con recursos propios, la educación viaja gratis, maestros, profesores, alumnos. Tendrías que hablar todos los días como Cristina para dar las buenas noticias. Vos sabés si vos me das esa chance, porque yo no tengo cadena nacional. Voy a hablar con el dueño de este canal. Te voy a dar el angelito de la casa. Te agradezco la presencia. Muchísimas gracias. Y yo quiero traerte un pequeño presente. Mira, hay una gran influencia jesuítica en Córdoba. Sí, claro.
nuestras misiones jesuíticas son patrimonio de la humanidad, declarados por la UNESCO. Este es un libro de fotografías que muestra todo lo que fueron esas estancias, que fueron religiosas por un lado, pero por otro lado marcaron un mecanismo de organización económico-social de mi provincia que ha dejado una huella fuerte. Entonces quiero traértelo de presente. Bueno, muchas gracias. Como un recordatorio de Esto es para las ustedes, cosas buenas. sobre todo en esta época que están tan de moda los jesuitas. Y pregunta breve, sí o no. ¿Desdoblás las elecciones como Macri o no en Córdoba? Nosotros tenemos boleta única, entonces no podemos ir con otra elección. Al tener boleta única, todos los candidatos, va la foto de los candidatos, las personas con una lapicera marcan la cruz, uno u no otro. Anticipás. Y es muy probable que sí, como lo hace Santa Fe, porque nosotros tenemos una ley que reglamenta, yo voy a consultar con los distintos partidos para ver cuál es la mejor época. Bueno, te agradezco y a ustedes les reservo para las próximas entrevistas al economista, el amigo Miguel Ángel Broda, y a la señora Graciela Fernández Meijide. Dos de los grandes temas que hoy importan en la Argentina. Gracias, José Manuel. Gracias. A ustedes en un minuto los veo. Junto a Miguel Ángel Broda vamos a tratar de resolver por lo menos un dilema que yo tengo. Miguel, este gobierno acaba de lanzar una suerte de renegociación de la deuda. Por lo menos el anticipo para pagar, etc. Digamos que si hubiera tenido el 100% de respuestas positivas, hubiera sido un éxito. Ahora, lo que a mí me sorprende es que tuvo solo el 4% de respuestas positivas y también me explicaron que es un éxito. Vos por ahí, como sos un profesional de la economía, me lo podés descifrar un poco mejor. Bueno, primero tenemos que entender que la política económica está al servicio del objetivo político del kirchnerismo. El kirchnerismo, independiente si gana el candidato oficial o la oposición, va a entregar el gobierno, pero no el poder. O sea, el gobierno lo que quiere es hacer irreversible, como dijo Máximo, lo que hicieron, para lo cual le imponen dos condiciones a la economía. La primera, que tiene que mantener el núcleo duro del populismo, con lo cual te asegura que todos los desequilibrios macro no se van a resolver. Pero al mismo tiempo necesitan que la economía no le ahuyente los electores. Y por eso han hecho este programa calmante, o que yo llamo analgésico y antiinflamatorio. Antes de entrar en esa doble A, no, a mí me embaucaron con esto de que si aceptaba el 100% era un éxito y si acepta el 4% es más éxito todavía. No, mira, no te embaucaron porque vos lo segundo no lo crees. Argentina, todo el mundo dice el gobierno es amateur, no tiene experiencia, es ignorante y sobre todo soberbio. Todo es cierto, todo junto al mismo tiempo. O sea, Argentina hizo esto. ¿Eso te referís al equipo económico o a la propia presidenta? No, me refiero al que domina las decisiones. Nosotros tenemos un monocomando en mano de la primera parte de la palabra. Más claro no te lo puedo decir. ¿Okay? Un individuo que no sabe ni de política económica ni de finanzas, pero que ha embaucado a la presidenta y tiene un control psicológico importante y tiene tanta ambición política que claramente lo mueve la política. Producto de esto ha diseñado un programa. Me cuesta creer que ese chiquito sea Rasputín. Mirá, el chiquito tiene enormes habilidades psicológicas porque claramente con sus conocimientos llegar a tener tanto poder hay que sacarse el chapó, ¿ok? O sea, porque claramente lo que intenta hacer, que es llegar a las elecciones sin que haya crisis macroeconómica, no lo puede hacer resolviendo los cánceres. Lo tiene que hacer con quimioterapia, con calmantes para ver si llegamos. Y la verdad es que dentro de esos calmantes ha encontrado formas de robustecer las reservas y disminuir los riesgos de crisis. Le estamos mangando a China el 7% transitoriamente, hemos regalado el 4G,
estamos prometiendo a las cerealeras. Perdón, el obsequio es a las compañías. Obviamente. O sea, ¿por qué? Porque la necesidad tiene cara de hereje. Tenemos que conseguir los dólares antes. Bueno, uno podría interpretar también que a Chevron le han regalado algo. Pero obviamente, y la ley de hidrocarburos que salió con las peores... Ahora, vos te acusan de liberal, no de nacionalista. Bueno, mire, yo estoy extremadamente preocupado por una sola cosa. Si el plan calmante tiene éxito y no hay crisis macroeconómica, que es lo más probable, esto puede durar 20 años. Y mis nietos no van a trabajar en Argentina y la decadencia de 60 años va a seguir. Yo estoy muy triste, porque claramente esto es la continuación de la decadencia. Para que tengas una idea, el objetivo de colocar deuda era mostrarle al mundo que con legislación nacional y en default podíamos colocar, no podemos colocar nada. O sea, a 10 y pico nadie nos compra. El objetivo de extender los plazos de pago, sea cambiar Boden 15 por Bonar 24 para pagar dentro de 9 años en lugar de... Tampoco lo logramos. Cualquier cosa de estas, en cualquier parte del mundo, Kenia colocó en el desbarajuste que hay en el mundo a 5% hace 2 días. O sea, cualquier cosa de esa, y la mejor manera es ver las reestructuraciones y los alargamientos de plazo que hizo Uruguay. Porque todos los países, enfrente a un vencimiento, tratan de ver si lo alargan como cualquiera de nosotros en la vida familiar. Bueno, no, yo no le debo a nadie. No, mirá, vos no lo debes saber porque estás en una buena situación económica, pero a veces has hecho en el pasado algunas deudas para abastecer tus inversiones financieras. O sea, has hecho algunas cosas, Roberto, que implican leverage. Pagué hipotecas también. Obviamente. En este contexto que está, el fracaso muestra 2 cosas. Nosotros quisimos mostrar al mundo que no tenemos que arreglar con los holdouts. Que nos conseguíamos plata. No conseguimos nada. Y la verdad, lo peor de todo es que en la peor semana financiera del año no tuvimos la mínima dosis de inteligencia de suspender la colocación y el canje. O sea, hoy tenemos 3 problemas. El mundo se está huyendo de los emergentes. Tenemos un problema de desequilibrio fiscal de muchísima magnitud y tenemos un médico que es un curandero. O sea, los 3 problemas juntos agravan nuestras posibilidades. Fíjate vos, hoy The Economist dice Argentina va a tener inflación de 26 y va a crecer 1,9 y el gobierno se vuelve loco contra Economist. Bueno, yo te firmo un cheque en blanco que esos buenos indicadores no se van a dar en el 2015, que será aproximadamente como el peor año del kirchnerismo. Porque el gobierno va a decir que crecimos 0,6, 0,5, caímos 2%, la inflación va a ser 38%, el año que viene vamos a caer lo mismo, y probablemente una pizca menos de inflación podemos tener. Una pizca de inflación, pero este mes... Una pizca menos de la que tenemos. Este mes ha dado menos después de todo un año y medio. Pero por supuesto, los últimos 2 meses se ha desacelerado la tasa de inflación. Hemos vuelto antes de octubre del año pasado, que nos movíamos al 25. Lo hemos hecho con un extraordinario atraso cambiario, o sea, no devaluamos, todo el mundo devalúa. Bueno, hoy el rublo 3%, el real 2,5%, el peso colombiano 1%, hasta el peso uruguayo se devaluó. Estamos en una salida, una valorización del dólar, una salida de capital a los emergentes de magnitud. ¿Okay? Nosotros no. Entonces, claramente estamos con un fenomenal atraso tarifario y no tocando las tarifas. Estamos con un fenomenal atraso cambiario y no devaluamos. Y por lo tanto hay elementos, hasta que se abran las paritarias de marzo o abril, que probablemente, aunque mi impresión es que noviembre es la inflación más baja de los próximos meses, pero probablemente vamos a convergir a una tasa anualizada de 30, de alrededor de 30, cuando tuvimos 7 años al 24, ¿okay? Y claramente ya diciembre ya no es el 1,8, 1,9 que dio la inflación de noviembre, no el 1,1 del gobierno, ¿okay? Sí, sí. Entonces, hemos tenido una desaceleración de inflación. Tuvimos una llamarada de inflación al 60% anual el primer trimestre.
Después tuvimos un estancamiento alrededor de 2,3, 2,4 mensual, que da 35 al año, y ahora tenemos alrededor de 2 meses. Mi impresión es que estamos tocando los mínimos de inflaciones mensuales en la verdadera inflación, no la del INDEC. Ahora una curiosidad. Con relación, por ejemplo, a la presidenta que habla mal de Cavallo y lo convierte en lo que para mucha gente es el gran enemigo público de la Argentina y de la economía. Alguien que no fue precisamente de tu simpatía. No de la tuya, sino de él con vos o contra vos. Bueno, yo he sufrido mucho a Domingo, pero la diferencia que hay entre Domingo Cavallo y 200 personas entrenadas y este mono con navaja que tiene un conjunto de soldados que creen a rajatabla en una economía que no se enseña en ninguna parte del mundo, que ha sugestionado a la presidenta, que hace, como dijo Seco en el Twitter, dice, pero qué mala suerte tiene, hace todas las cosas bien y le sale todo mal. Hemos tenido el peor año, ahora resulta que el peor año lo tuvimos por Fábrega, porque devaluó, porque subió la tasa de interés, porque redujo la tasa de crédito. Vamos a ser sinceros, Fábrega salvó a Cristina, porque con los desequilibrios macro que teníamos, si hubiéramos hecho lo que quería Kicillof solo en el resto del año, estaríamos en otro ballgame. Tenemos chance, con el plan calmante, de llegar sin crisis macroeconómica. Ahora estamos agravando la herencia de manera que, de mi concepción, todos los equipos económicos de los presidenciables la subestiman fuertemente. Para que tengas una idea, el programa de Levy y Nelson en Brasil están, que nadie sabe si lo van a hacer, con un correcto diagnóstico. Los problemas macro y desequilibrio de Argentina son de 3 a 4 veces lo que tiene Brasil. Así que imagínate lo que viene para delante. Pero vos estás hablando de Levy porque sos un Chicago Boy como Levy, que es todo lo opuesto a alguien de pensamiento nacional como Kicillof. Mire, Dilma es una mala alumna de Cristina. Y cuando las papas queman, ustedes tienen que ir a los que saben. Así que la verdad les digo, Joaquín Levy, que es un excelente economista profesional, no lo que tenemos en el mercado, claramente la pregunta de Brasil no es si Levy o Barbosa tienen un buen programa. La pregunta de Brasil es, ¿Dilma y la clase política le va a permitir hacer lo que hay que hacer? Y la pregunta no tiene respuesta, por eso la enorme incertidumbre del mundo con relación al problema, a la situación brasilera. Esto es, que si va a seguir haciendo populismo o no. Mirá, el Parlamento que tiene que votar, porque en Brasil el presupuesto cuenta, no es el hazmerreír que es en Argentina. En Brasil hay un programa de meta de inflación, no un país que no tiene ni programa monetario, ni meta de inflación, ni nada. En Brasil es muy difícil con un parlamento que se aumenta la dieta, con un parlamento que está pidiendo ser todavía más gastomaníaco, es muy difícil que un programa serio como el de Levy se pueda implementar, y esas son las dudas. Ahora, viendo a Cavallo, mire, yo sufrí mucho con Cavallo, pero Cavallo, al lado de esto es el día y la noche, Roberto. Yo cuando uno critica a Cavallo lo tiene que criticar con los libros de lado, no con la ideología. Yo sufrí y probablemente más del lado de él que hacia mí que yo hacia él. Pero mire, yo la única vez en mi vida que hice una observación en una conferencia apoyando a alguien fue a favor de Cavallo. Porque cuando yo veo lo que es este Parlamento, talentos como Cavallo, sin duda mejoran sustancialmente, independiente si uno está de acuerdo o no, pero piensa, busca la bibliografía, busca las experiencias del mundo y trata de adaptarlo. Correcto no, porque todos nosotros nos equivocamos muchas veces. Ahora, que por ideología, por ambición política, Argentina tenga que pagar lo que está pagando, hipotecando la tasa potencial de crecimiento de largo plazo y sobre todo haciendo caer el bienestar de los argentinos por una manía que no hay en el mundo nadie que la siga, y la verdad que tengo que estar triste y preocupadísimo. Miguel, estás preocupado, estás triste, pero tenés un entusiasmo, te diría, mucho más juvenil que el de los de la Cámpora.
te doy el angelito. Muchas gracias. Como buen liberal y amarrete, seguro que no trajiste nada para la gente. Primero que yo no soy un fundamentalista de mercado. Yo vivo de mi profesión. Y si no pronostico bien, no tengo clientes. Así que yo, con todo el aprecio que le tengo a las fundaciones liberales, a Ricardo López Murphy, toda esa gente, yo no soy un fundamentalista del mercado. Yo hice una fundación porque no hay ningún país que crezca en el mundo sin gobierno. La calidad de las políticas públicas afecta sustancialmente el nivel de vida de la gente. Así que tu visión de liberal no condice no, estoy haciendo televisión. De todas maneras, buenas fiestas y pasalo bien y continúa con el éxito el año que viene. Bueno, te agradezco mucho y a ustedes los invito a que en apenas un minuto vamos a tener en el lugar de Miguel a una persona que también es una entusiasta de la vida y alguien que nos puede explicar, interpretar este nuevo fenómeno, este redescubrimiento político sobre la cuestión de los derechos humanos, donde compiten otra vez algunos dirigentes de la oposición y sobre todo los del oficialismo, donde se han cruzado además algunas imputaciones un poco desagradables y las cuales quizá la señora Graciela Fernández Meijide nos pueda aclarar y responder. A Graciela Fernández Meijide la hubiéramos querido invitar prioritariamente por el documental que se sigue pasando en la Argentina y que no es solamente ya para una cuestión para públicos reducidos, en su entrevista con el diálogo con Leis, pero esta semana es como que explotó de vuelta en términos políticos toda esta cuestión de los derechos humanos, sea por las declaraciones de este mayor Barreiro que está condenado, sea porque hablaron en alguna medida algunos dirigentes de la oposición, pero digamos es como, lo que uno siente es como que quieren sacarle rédito político al episodio. Y el episodio además se combina con usted porque tanto Macri fundamentalmente como Massa dijeron o insinuaron que había algo, que ellos iban a terminar con los curros de los derechos humanos, en el sentido con ilícitos o con ventajas desdorosas que sacan algunas organizaciones. Y para muchos la sorpresa fue que de pronto Julio César Estracera y usted misma plantearon que estaban medianamente de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué no nos ilumina un poco sobre esta cuestión? Porque además significa que hay posiciones muy discordantes dentro de un sector que se parecía mucho más unificado. Fuimos muy unificados durante la dictadura, y era lógico. Después, las soluciones que se fueron dando desde la democracia fue haciendo que cada uno tuviera distintas visiones. Cuando uno dice acá derechos humanos, lo primero que ocurre, Roberto, es que ¿en qué se piensa? En los 70. Y en la violación brutal de los derechos humanos desde el terrorismo de Estado. Y en las víctimas y sobre todo en los desaparecidos, que fue la más perversa de las figuras de la represión, por lo menos para una historia nuestra que fue siempre violenta, ¿no? Desde mucho antes. Sí, no es solo de los 70. No. Ahora, en realidad, cuando Alfonsín asume, le gana Luder, que había dado la autoamnistía, había reconocido la autoamnistía en los militares, y dice, va a haber investigación y va a haber juicio, pone 2 escalones básicos de reconocimiento de nuestra ciudadanía, de la ciudadanía de aquellos que nos habíamos quedado sin ciudadanía cuando íbamos a reclamar por nuestros hijos y la policía no nos respondía, los jueces no respondían los habeas corpus, etc. No lo hizo estrictamente por la ciudadanía, yo lo sentí así, lo hizo porque era una cuestión de respetar el Estado de Derecho. Eso, desde entonces acá, nunca se dejó de cumplir. No hubo nunca más en estos 31 años una violación a los derechos humanos desde el Estado. Sí hubo altos y bajas, y merced precisamente a las presiones de los militares, como Barreiro, que fue el gatillador de Semana Santa, cuando se negó a ir a declarar a Córdoba, que hubo retrocesos. Primero Alfonsín, que marca, bueno, solamente serán juzgados los que tengan las máximas responsabilidades y algunos de la represión más salvaje, pero después llega Menem y dice, indultamos a todos.
a los condenados y también a los que están bajo proceso. Y ahí se acabó el camino de obtener justicia. Uno puede decir los organismos más simbólicos, como fue Madres, sobre todo, porque Abuelas pudo seguirlo haciendo por una descripción de la metodología, siguió buscando a sus nietos y siguió siendo procesado quien los hubiera tomado clandestinamente. Se quedó sin justicia y siguió reclamando con derecho. Después del 2003 y del 2005, donde se eliminan esas leyes de amnistía, la verdad es que para todos aquellos que pedíamos justicia, se nos estaba concediendo. Un reconocimiento. No, ya estaba, era el camino, era lo que uno quería. Bueno, en ese momento, o se desmonta la organización que solamente se había conformado para pedir justicia, o le encuentra alguna otra forma de sobrevivir, de subsistir, o de seguir haciendo algo que le parece bien, que fue lo que se logró con Sueños Compartidos. Ahora, ¿dónde está el error gravísimo? En que el Estado, utilizando el dinero que cobra, que recibe de los impuestos de todos nosotros, pone en manos de una persona que seguramente tenía buena fe, capaz que quería hacer muy bien las cosas, como es de Bonafini, una cantidad de dinero con la promesa de que van a ser viviendas sociales. Hay gente que se entusiasma por eso, hay gente que es contratada, a la cual después terminan no pagándole y frustrando a aquellos que no recibieron la vivienda. Convengamos que ahí también hay como una suerte de interés político con devoluciones mutuas, digamos. Hubo. No estoy hablando Hubo de... todo el tiempo, en todo el accionar de la familia Kirchner, un interés político relacionado con los derechos humanos. Nunca se les conoció antes la más mínima preocupación. Es más, cuando Menem da los indultos, ¿usted oyó que los Kirchner dijeran nos vamos del partido? Estaban muy lejos ellos. No, muy lejos, a tiro de teléfono y de diario. En cambio sí se fueron Germán Abdala, Chacho Álvarez y Darío Alessandro. El grupo de los 8 se fue por el indulto. Es decir, por una cuestión ética. Bueno, podrían haberlo hecho, podrían no haberlo hecho. Ahora, entonces, lo que Macri describiría como los curros, en alguna medida lo dice también Massa, y usted, ¿es solamente el tema de Sueños Compartidos, la derivación esto de la universidad que la pasan al Estado? Sí, yo no sé si hay más casos, pero lo que a mí me consta es de lo que él dice en esto de Sueños Compartidos, yo termino, y me parece bien que se termine, sobre todo porque no se puede pretender de una persona que nunca lo fue que se torne en empresario eficiente. Y hay una fortísima responsabilidad desde el Estado que puso ese dinero ahí y no controló. Y terminó en manos de un aventurero y en un desastre. Y en una vergüenza que incluso hizo muchísimo daño a la imagen y a la memoria que jamás se debió haber mancillado de lo que fueron Madres de Plaza de Mayo. Ahora, al mismo tiempo, creo que todos ustedes como periodistas inmediatamente tienen que decirle a Massa, a De la Sota, a Macri, a todos ellos, es verdad, los derechos humanos fundamentales, la vida, la libertad y la integridad física, seguramente que ningún gobierno democrático lo va a atacar. No ha ocurrido en estos 31 años. Pero ¿cómo se están ocupando ustedes y qué van a hacer con la alimentación de las familias que hoy están subalimentadas? 12%, de familias subalimentadas, algunas con graves problemas. Hoy acaba de decir Cristina cuestiones un poco diferentes. Bueno, sigan por favor los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, donde está Agustín Salvia. Inviten a Agustín Salvia, que es un tipo serísimo, a que le cuente cuál es la situación hoy de aquellos que están marginados, de aquellos que están fuera de la sociedad, para los cuales nuestras reglas no les sirven para nada, porque no les dan escuela, porque pertenecen muchos de ellos jóvenes
a 3 generaciones De desocupado. de desocupados, de gente que nunca tuvo un trabajo formal, que por ahí hacía changas. Pero no tener trabajo formal, Roberto, es que los hijos de una familia no se acostumbraron a levantarse a la mañana temprano para ir a la escuela, admitir que no saben, protestar y tener padres que amorosamente los acompañan y les dicen tenés que ir porque te va a servir y le cuentan cuentos y les permiten abrir la cabeza. Esos chicos, no digo y no voy a criminalizar la pobreza, pero son los que más cerca tienen quienes quieren vender o hacerles hacer tareas indeseables que cualquier El caso de la otro. droga. El caso de la droga. Pues tenemos en Rosario soldaditos de los narcos. Ahora, ¿quién es responsable de eso? El subdesarrollo. Exacto, la despreocupación. Son 12 años de gobierno, ¿eh? Y está bien que haya asistencia universal por hijo, ya lo creo. Ahora, ¿cuánto es hoy la asistencia universal por hijo, Roberto? ¿Sabe el monto? No, ya... Yo lo sé, 644 pesos. Se gasta todo en comida. ¿Cuánto se les va en IVA? ¿Cuánto le vuelve al Estado en el impuesto más injusto que hay para los que menos tienen? Sí. El monto, sí. Bueno, entonces, yo estoy de acuerdo con Macri, con Massa y con quien quieran que los derechos humanos es más, no es más alto, sino se extiende más allá de los derechos fundamentales. Están los derechos sociales, económicos, ambientales, el derecho a ser diferente, a la elección de la sexualidad. Son derechos y los estados tienen que promoverlos. Pero en este caso, de lo que ocurrió esta semana, se está hablando justamente sobre aquellos derechos, digamos, anteriores que han tenido que ver con los episodios de los 70, sobre el cual hay, digamos, algún tipo de aprovechamiento político. Y la curiosidad es que uno, que quizás no seguía este tema con demasiada atención, porque el tema, digamos... Porque hay muchos otros que llaman... Exacto. La pregunta es, de repente aparece el caso suyo, el caso de Estracera. Uno recuerda el caso de la modificación del Nunca Más de Sábato. Y creo que hay algunas otras personas que han tenido, digamos, protagonismo en el tema de los derechos humanos, que han quedado excluidos de lo que el gobierno entiende como la lucha por los derechos humanos. La pregunta es si usted se siente así, aplazada, marginada, separada, discriminada, segregada, como de un modo u otro uno siente que él lo padece Estracera. Yo no, honestamente no esperaba tampoco que me asimilaran a ninguno de sus proyectos porque no los compartimos. Es más, cuando yo escribí 2 libros, uno fue La historia íntima de los derechos humanos, donde dije el número de 30.000 desaparecidos es excesivo. Yo no puedo decir cuántos son, pero los que están documentados son tantos. Uy, se armó un alboroto. ¿Usted cree que yo no sabía que se iba a armar? No, por supuesto. Y no lo hice para provocarlo. Lo hice porque yo me prometí que, habiendo pasado por la que pasamos, mi obligación es que haya el máximo de verdad posible cercano a la gente. Y va a ir llegando. Esa verdad va a ir llegando. Llega a través de leyes, llega a través de Oscar del Barco, de las autocríticas, desgraciadamente mucho más desde aquellos que ingresaron a la lucha armada que del lado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por eso aparece como un fenómeno lo de Barreiro ahora. ¿Qué busca Barreiro? No, sería bueno. Hubo una entrevista, creo que le hizo Clarín. Es un hombre muy inteligente, no hay que equivocarse. No está solo, van 3 o 4 más. Hasta ahora, y esto es análisis puro, Sí. Los nombres que dio son de gente que murió durante el gobierno democrático de Isabel, por el Comando de Libertadores, O sea que era está... un equivalente a la AAA acá. Sí, sí. Es decir, ahí está apuntando a la legalidad de lo que estaban haciendo. Y hasta ahora, diciendo su edad, que era muy joven, etcétera, está apuntando a los máximos responsables. Está claro que está intentando sacarse algún nivel de responsabilidad.
Para llegar a dónde, no tengo idea. Ahora, dentro de eso, que nunca va a ser mucho bueno saliendo de esos lugares, yo lo que deseo de todo corazón es que sigan dando datos, en tanto y en cuanto sean ciertos. Ojalá se compruebe que estos datos son verdaderos y algunas familias puedan recuperar los huesos de sus hijos. Ahora, esta reacción del gobierno de considerar que aquellos que hablan del tema de los burros, de los derechos humanos... Ofenden todo. Claro, esta cuestión casi binaria de que son unos dictadores, pro-militares, pro-torturadores, y nosotros no. ¿Y qué sentido tiene? Porque, perdón, a usted la pusieron de ese lado. Pero es que no sé qué sentido tiene. Pregúntele a ellos, la verdad. Y francamente no me importa, porque no me asombra tampoco, porque no es diferente de lo que dijo Broda antes. Si un economista les dice, muchachos, Kichilov, vos serás un académico de primer nivel, seguro que hubieras tenido una gran carrera. Ahora, hoy para resolver los problemas dramáticos de la Argentina hay que hacer otras cosas. Inmediatamente es tratado de cipayo, porque les es... A ver, para que haya diálogo entre dos personas, Roberto, como estamos teniendo usted y yo y con la gente que nos está mirando, hay que tener la voluntad de ver al otro, de mirarlo y de escucharlo, no de oír el ruido. Y además no hay que tener lista en la cabeza la respuesta para tirárselo al otro por la cabeza. Pero es el punto. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que de pronto, salvo el interés, la ventaja, el aprovechamiento político, alguien que de repente plantea, bueno, todo aquello que ocurrió es un problema, como ustedes en alguna medida con leyes escriben, hablan y comentan, de la complejidad también del ser humano y no de una cuestión tan de blanco y negro? Y más tarde o más temprano, cuando se calman las situaciones de máxima tensión, estas cosas van apareciendo. Apareció Hannah Arendt hablando de la banalidad del mal, y estaban haciendo el juicio a Eichmann, que era uno de los criminales más importantes. Es decir, cualquier persona honesta intelectualmente sabe que el mundo no se divide en negro y blanco y en puros malos y puros buenos. La inhumanidad forma parte de la humanidad, si no, no existiría la palabra. Perdón, con unas preguntas periodísticas menores y quizá menos importancia, pero ¿con Leve de Bonafine se ve? No, hace mucho tiempo. ¿Y con Estela Carlotto? Con Estela Carlotto me he encontrado alguna vez en un encuentro, le mandé un saludo cuando apareció su nieto, cosa que a todo el mundo nos pone contentos, como cada vez que aparece algún nieto, solo que, bueno, nadie podía negar el valor simbólico de justamente el nieto de Carlotto. Pero realmente yo dejé de tener relaciones y sobre todo por una cuestión. Cuando yo me dediqué a la política partidaria, creí que no le hacía bien a los organismos de derechos humanos que uno permaneciera por la posibilidad de la tentación de llevarlos al campo de la política interesada, del partidismo. Sí. Cosa que sí ocurrió. Cosa que ocurrió. Yo me aparté y dejé de ser, se ve como símbolo, porque ustedes me recuerdan y porque me sigo ocupando del tema, pero me aparté de las organizaciones de derechos humanos ex profeso cuando ingresé en la política partidaria, para no contaminar. Bueno, le agradezco porque ha sido una descripción bastante aproximada a esta nueva situación que tenemos los argentinos y a lo cual en alguna medida el periodismo de un modo u otro también agranda porque los dirigentes dicen de pronto barbaridades. Así le agradezco, le voy a dar un angelito gracias, muchas de gracias. La casa. Esta vez no le...
Espero que le sirva y le acompañe, sobre todo ahora que se han puesto tan de moda los angelitos. Después de Francisco. Después, bueno, antes también. Todas las religiones, casi todas tienen alguno. Muchas gracias. A ustedes buenas noches y los vemos el próximo semana. Gracias.